Apreciados amigos, ha llegado un momento muy especial. Se trata del conversatorio más importante que vamos a tener en este evento de escatología. Hemos preparado muchas preguntas, pero vamos a tener aquí a los ponentes de nuestras charlas magistrales para poder contestar todo tipo de preguntas. Vamos a pedir a nuestros sugieres que puedan también entregar papelitos, porque este es el momento para preguntar. Y la iglesia tiene mucho para preguntar, tiene muchas dudas, tiene muchas incógnitas. Por ese motivo vamos a invitar a nuestros invitados especiales para contestar esta parte. Invitamos al doctor Merlin Alomía, por favor. Lo recibimos con un aplauso, doctor Merlin. Vamos a invitar también al doctor Ángel Manuel Rodríguez. Ellos vienen juntos. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a invitar al doctor Gluder Quispe. También lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Vamos a invitar al pastor Benjamín Rojas, que también está con nosotros para este conversatorio. Lo recibimos con un aplauso también. Vamos a invitar al doctor César Gálvez también que nos acompañe en este conversatorio. Doctor César Gálvez. Y estaremos vamos a invitar también al pastor Edgar Horna, magíster Edgar Horna, para que nos acompañe en este conversatorio. Así que vamos a tener realmente un equipo muy especial. Son doctores, han estudiado mucho, son PhD, muchos estudios en hebreo, en griego, contextos, en salud. Bienvenido, pastor. Vamos a ir seleccionando, vamos a pedir a nuestros sugieres, por favor, los temas que se han desarrollado en este día sábado han sido relacionados, por ejemplo, en la mañana el doctor Gluder Quispe, interpretación escatológica adventista, un breve panorama histórico, el doctor Merlin Alomía, Daniel y la escatología bíblica, el doctor Ángel Manuel Rodríguez con el tema de los temas que él maneja sobre escatología, juicio investigador. Estuvo también el pastor y doctor Benjamín Rojas con el tema de protología y escatología, su relación en Hebreos. Y también estuvo el doctor César Gálvez con el tema del estilo de vida del tiempo del fin. Y el pastor Edgar Horna, que estuvo con el tema teología del juicio escatológico en los Salmos. Así que vamos a invitar a todos ustedes para que puedan hacernos llegar sus preguntas en estos momentos. Ahí están nuestros sugieres. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano para que nuestros sugieres puedan acercarse y de esa forma podamos contestar. Hoy tenemos que irnos sin dudas de este lugar, aunque habrá dudas hasta la venida de nuestro Señor, pero necesitamos hoy día tratar de responder muchas de estas cuestiones que tenemos. Ya están nuestros pastores también llegando de los campos. Ellos han participado de un programa de capacitación continua como parte del programa que da la Facultad de Teología a sus egresados. Muy bien, vamos a pedir al pastor Moisés Mellado que nos pueda hacer llegar las preguntas en esta tarde especial. Y no olvidemos que el día de mañana estaremos ya desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana en este lugar vamos a tener presentaciones especiales y vamos a también desarrollar muchos temas interesantes. Vamos a pedir al pastor Moisés Mellado que se acerque y vamos a seleccionar estas preguntas también. Vamos a seleccionar las preguntas. Aquí tenemos una pregunta. Es una pregunta que nos habla sobre Ezequiel capítulo 9. Ezequiel 9 literal. Apocalipsis 20, ¿los 1000 años son literales?
Daniel, esto creo, me parece que esto ya fue contestado. ¿Estas preguntas o son nuevas estas preguntas? Son nuevas, ok. Entonces nos hacen acá una pregunta, yo no sé si acá nos dice Ezequiel capítulo 9, literal. Apocalipsis 20, los 1000 años, ¿es literal? Vamos a pedir a uno de nuestros participantes que nos pueda contestar esta pregunta sobre Ezequiel 9 y Apocalipsis 20, ¿los 1000 años son literales? Dejamos. Doctor Ángel Manuel. Con relación a Ezequiel 9, lo que tenemos es una visión. El profeta en su visión ve este instrumento de Dios identificando, sellando a aquellos que van a perecer en Jerusalén, ¿no? Y en la realidad histórica esto sucede con la devastación que causara Babilonia en su ataque contra la ciudad de Jerusalén. Para nosotros esta escena es importante porque es una escena de juicio, donde en los capítulo 8 anteriormente, Dios hace una investigación de la situación en Jerusalén. Y luego viene y sella a aquellos que van a ser preservados, identifica a los que van a ser destruidos. De manera que esto es muy similar a lo que encontramos en Apocalipsis 7, pero con relación a eventos finales de la historia, no ya con relación a la situación en Babilonia. Y en la situación del final usted tiene a Dios de nuevo investigando, un juicio investigador que va a culminar con el sellamiento de los siervos de Dios y la destrucción de los malvados, así como yo en pocos minutos lo veo. Con relación al milenio, pues yo dejo a otros que hablen, porque si no yo acabo con todo el tiempo. El milenio es una profecía que el Señor también enseñó a través del santuario. Cuando el Yom Kippur es celebrado, el macho cabrío es enviado al desierto para que allí perezca. Y esto es una enseñanza clara de lo que le esperaba y le espera a Satanás cuando sea confinado en este mundo a pasar sus vacaciones amargas contemplando lo que le espera. Y son 1000 años literales. Imagínense si fuera día por año, entonces entraríamos a ser medio partícipes del evolucionismo, con los millones de años que hay que esperar con eso, ¿no? Son 1000 años que Satanás tendrá que pasar, él y sus huestes, contemplando a qué han llegado ellos, habiéndoles sido advertido claramente antes de ser arrojados de las mansiones celestiales. Muy bien, vamos a ir seleccionando las preguntas acá con el pastor Moisés Mellado, vamos a ir entregando ya los papeles según lo que ustedes han indicado acá. Pero tenemos aquí una pregunta mientras vamos entregando las preguntas. Dice, el pueblo adventista es elegido para dar el mensaje final. ¿Cuál será el papel del pueblo judío en la escatología? ¿Cuál será el papel del pueblo judío en la escatología? Doctor Merlin. El mismo papel del pueblo adventista. El pueblo judío es el pueblo del pacto, del Antiguo Testamento. La iglesia ahora es el pueblo del pacto del Nuevo Testamento. Y no es que el pueblo judío haya sido seleccionado para ser salvado sin contemplación alguna de nada. Es decir, han sido elegidos como pueblo del pacto para cumplir la misión que se les encomendaba. Y en el cumplimiento de esa misión encomendada, pues había algunos que aceptaron la salvación y otros que la rechazaron. Hoy es lo mismo. Dentro del pueblo adventista, hay personas que viven una vida correcta, justa, que son sellados para salvación, pero hay otros que no, simplemente porque han rechazado.
Y no olviden que dentro de este periodo de gracia en el cual se desenvuelve el pueblo de la promesa, el remanente de los días finales, no están solamente los de la iglesia adventista, están otros que el Señor sabe quiénes son, porque Él es el único que conoce los corazones. Doctor Gluder. Cuando uno revisa Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11, allí se nos habla de ese Israel espiritual. Por favor, voy a invitarles que abran sus Biblias. Ahí en Romanos capítulo 11, podríamos leer desde el versículo 24 tal vez, o 25. No quiero, hermanos, que ignoréis de este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado en plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. No significa aquí que está hablando de una forma étnica, está hablándonos aquí del Israel espiritual. Es el Israel del Nuevo Testamento, que Cristo comenzó a marcar una nueva dispensación, una nueva época. Y el Señor está esperando que su pueblo, y su pueblo Él lo marca, y su pueblo Él pone, y Él hace pacto, y Él está esperando que ese Israel, el Israel espiritual, sea salvo. Muy bien. Tenemos una pregunta ahí con el doctor Ángel Manuel. ¿Tiene usted una pregunta, doctor? Correctamente, sí. La pregunta dice: luego de los encuentros con representantes del Vaticano de la década de los 90, la Iglesia se ha vuelto a reunir con representantes del Vaticano. Una pequeña corrección: las reuniones no ocurrieron en la década del 90, sino a principios de la década del 2000. Y la respuesta a la pregunta es no ha vuelto a haber ninguna otra reunión con ellos. Ok, muy bien. Pastor, doctor César, su pregunta. La pregunta dice, en definitiva, ¿tenemos que dejar el consumo de las carnes rojas en el tiempo del fin? Creo que ya respondimos esta pregunta, pero si vuelve, con mucho gusto también repetiremos lo mismo, ¿no? De acuerdo al espíritu de profecía y de acuerdo ahora a la ciencia que estudia la contaminación del ambiente y la contaminación de los alimentos, este es un tiempo en el cual no hay alimento seguro. El otro día estaba en Singapur en un congreso mundial de contaminación de la alimentación, y allí los científicos estuvieron de acuerdo en decir: no existe un alimento que tenga cero contaminación, ni vegetal ni animal. Sin embargo, también estuvieron de acuerdo en decir que los alimentos animales son los más contaminados, porque los vegetales todavía se pueden lavar, todavía se pueden pelar, todavía se puede librar en gran parte de la contaminación. Pero cuando llega a ser parte de la estructura medular, en este caso del alimento animal, la contaminación está ahí y el riesgo está allí, ¿no? Así que desde un punto de vista ambiental, nutricional, no es necesario el consumo de carne en este tiempo. Desde el punto de vista del espíritu de profecía, este es un tiempo en el cual necesitamos aprender a reemplazar el consumo de productos animales, no solo carne, sino también leche y huevos. Aprender. Y desde el punto de vista educacional, y sin esta parte no sería completa la respuesta, es muy importante leer el libro Régimen Alimenticio, el último capítulo, donde se nos dice que los cambios deben ser progresivos, los cambios deben ser agradables e inteligentes, y los cambios deben basarse en educación. Y también deben tomarse en cuenta las condiciones económicas de las personas. Particularmente en la EUGEI dice así, mire, dice, si una población pobre no está bien orientada, no puede
reemplazar el consumo de carne, nosotros debemos guardar silencio ante esa población. Muy bien. Vamos a pedir ahora sí a los ponentes, porque tenemos muchas preguntas. Vamos a pedirles lo más breve posible, lo máximo 30 segundos, 40 segundos para contestar. Pastor Edgar, su pregunta. La pregunta puntualmente dice qué características debemos considerar para reconocer un salmo profético escatológico. Pues bien, no son muchos los salmos proféticos con sabor escatológico, pero entre las características está el uso del principio hermenéutico en miniatura, o macro, micro o historia, profecía, ¿no? Toda vez que el profeta recurre a describir algo acerca del futuro, normalmente lo hace basado en eventos históricos del pasado. Y lo segundo es la cantidad de imágenes que están relacionadas particularmente a acciones divinas que van más allá de lo natural, eventos sobrenaturales como el cáliz, la ira divina, la destrucción, la salvación, son conceptos que normalmente están siempre caracterizados o reconocidos a manera de imágenes a través del profeta. Pastor Benjamín, su pregunta. Bueno, vamos a leer aquí la pregunta. Sin embargo, antes de responder a esta pregunta, yo quería responder a la otra pregunta: ¿cuál es el papel de Israel frente al papel o a la proclamación del mensaje adventista? Yo creo que ese papel es el mismo de todo el mundo, ¿no? Escuchar el mensaje y tratar de aceptarlo, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen que escuchar el mensaje y aceptarlo. No hay otra forma de alcanzar salvación para ellos. La salvación es el mismo sistema para todo el mundo, ¿no? Acá la pregunta dice: si el juicio investigador comenzó en octubre de 1844, ¿qué pasará con aquellas culturas como los incas, mayas, que no conocieron directamente el Evangelio? Bueno, yo pienso que lo mismo que va a pasar con todas las otras personas que vivieron antes de 1844. Tal vez la pregunta tiene que ver más con el hecho de que, ¿cómo van a ser salvos ellos? Hay un peligro en la iglesia, y que alguna vez yo he escuchado por ahí, es tratar de crear diferentes sistemas de salvación para diferentes grupos de personas. O sea, este grupo de personas se salva bajo este sistema, este otro grupo se salva bajo este otro sistema, y entonces hay diferentes planes de salvación para los diferentes grupos de personas. Yo, por lo menos leyendo mi Biblia, no encuentro eso, un fundamento bíblico para eso. Yo creo que el plan de salvación es uno para todos los individuos de este planeta Tierra. Ahora, que no pueda comprender exactamente cómo Dios ha hecho llegar el mensaje a esta gente, porque tampoco puedo decir categóricamente, no, es que ellos nunca supieron. O sea, eso me parece que sería tratar de imaginar algo que no lo puedo probar. O sea, que ellos nunca lo supieron, no sé, no sabría decir si es verdad que ellos nunca lo supieron. Lo que yo sí sé es que Dios a nadie va a llevar a la muerte eterna sin haberle dado la oportunidad de la salvación. Dios será tan justo que todos los seres humanos tendrán la oportunidad de recibir la salvación antes de ser condenados. Entonces, sea que vivieron antes de 1844 o vivieron después, todos los seres humanos, para ser juzgados por Dios, tendrán que haber recibido una oportunidad de aceptar el plan de la salvación. Muy bien. Pastor Gluder, doctor Gluder, su pregunta. Si bien está escrito que el mensaje central de Apocalipsis es Cristo, en el cual estoy de acuerdo, pero si no se dice al mundo que salgan de Babilonia y decirles quién es y cómo os saldrán, ¿por qué hoy no se habla mucho de esa verdad presente? Es cierto, el libro Apocalipsis, desde el comienzo al final, el personaje principal es Cristo Jesús. Pero cuando uno mira el libro Apocalipsis, Babilonia, ¿en qué capítulos lo encuentra? Capítulo 17, capítulo 18, ¿verdad? Nosotros tenemos un mensaje bien claro. En la revelación de Jesucristo está dado para mostrarnos a Jesús, pero también al mostrarnos a Jesús se muestra el enemigo. Pero el énfasis que nosotros debemos de dar, es muy cierto que existe Babilonia,
Es muy cierto que habrá una persecución, es cierto que la Iglesia Católica, una forma abierta como se predicaba en los 70, en los 80, es muy cierto eso, pero probablemente no encontremos lo que realmente deseamos encontrar, es que la persona haga una conversión genuina en Cristo Jesús. Nosotros señalar una forma pública en vez de ayudarnos a encontrar a Jesús es una forma de ahuyentar a Jesús. Nosotros creemos y estamos convencidos de que realmente existe, al final de la historia, existe solo dos entes. Y si el autor hubiera estado preocupado en afirmar y subrayar a cada momento Babilonia, hubiera comenzado desde el capítulo 1 y hubiera estado subrayando porque eso hubiera sido su propósito. Pero el autor nos muestra que hay una revelación que es Jesucristo y esto continuamente lo grafica en 30 diferentes títulos o más de la forma como es que ese Cristo Jesús actúa en protección de su pueblo. Y eso es lo que necesitamos enfatizar. Y eso es el hecho del mensaje de los tres ángeles. Tenemos un Salvador que necesitamos anunciarlo al mundo y que venga quien venga, el Señor siempre protegerá a su pueblo. Doctor Merlin, su pregunta. La pregunta dice, ¿el mensaje de 1888 es relevante en la escatología presentada? Bueno, no sé en qué parte de la Biblia nos mostraría que la justificación por la fe no es importante para la escatología o no se vincula con la escatología. Ciertamente lo es. La justificación por la fe es importantísimo tanto en la protología como en la escatología. Sin fe es imposible agradar a Dios y esa fe tiene que ser precisamente en el único que justifica, el Cordero de Dios. Si hay muchas iglesias que realizan sanidad, no sé cuáles serán esas muchas iglesias porque solamente hay una que son los pentecostales, las otras son simplemente desprendimiento de ellas. La iglesia adventista hoy también puede realizar sanidades. ¿Y en qué tiempo sucederá? La iglesia adventista está realizando sanidades, para eso tiene sus hospitales y sus clínicas, hermanos. Pero si quien hace la pregunta quiere poner a la iglesia adventista en el plano de los milagreros de televisión y otras cosas sensacionalistas, no lo va a hacer la iglesia, hermano. El Espíritu de Profecía nos dice claramente que al final de los tiempos habrán muchas cosas que sucederán a fin de que otros también alcancen la salvación. Muy bien. Vamos a pedir al doctor Ángel Manuel Rodríguez. ¿Por qué creemos como iglesia adventista en Elena White si la Biblia no nos menciona que se levantará una profetisa en el futuro? Yo no estoy claro sobre la pregunta, pero voy a asumir que la pregunta está diciendo por qué decimos que ella es una profeta cuando la Biblia no indica que eso es cierto. Bueno, el versículo clave para nosotros es Apocalipsis 12:17, que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que tiene dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Y en el capítulo 19 nos dice claramente que el testimonio de Jesús, versículo 10, es el espíritu de profecía. Es decir, estos pasajes profetizaban que en el remanente de Dios, Dios iba a levantar el don profético, iba a reactivarlo en una forma muy particular dentro de la iglesia. Y los pioneros nuestros vieron ese fenómeno en el ministerio de Elena White
y nosotros tenemos los escritos de ellas que nos permite compararlo con las escrituras y verificar que en verdad el Señor la autorizó a ella como su profeta. Doctor. Permítanme agregar algo, hermano. Segunda de Crónicas 20:20 es un pasaje que es muy relevante para nosotros ahora. En este tiempo había una crisis tremenda en el pueblo de Dios. Estaba siendo atacado por los cuatro costados. Y el rey, afortunadamente, era un piadoso hijo de Dios. Y en esa ocasión ocurrió un milagro portentoso gracias al consejo y la dirección del Espíritu de Profecía. Y antes del momento final, Ezequías hizo una apelación que nosotros debiéramos de recordar. Segunda de Crónicas 20:20. ¿Por qué no lo leemos? Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Si hay algún adventista, hermanos, que no cree en el espíritu de profecía que reposó sobre Elena de White, no sé por qué se llama adventista. Es un contrasentido. Yo tengo una traducción personal de este pasaje, hermanos. Voy a leerlo de esa manera. Y cuando se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Quieren estar seguros? ¿Quieren seguridad? Crean en Jehová su Dios. ¿Quieren prosperidad? Crean en sus profetas. Amén. Doctor Tal sus vez un preguntas. detalle aquí. Elena G. de White llegó en el momento preciso. Recuerden, se levantó el dispensacionalismo. 1859 comenzó el problema de Charles Darwin. Después, un poquito más adelante, estamos hablando de la crítica textual, es decir, de creer que los primeros 5 libros de la Biblia no fueron inspirados por Dios y no fueron de Moisés. Y después apareció en los 1890 diciendo de que los sinópticos habían sido simplemente copia de una fuente. Y después de eso, en ese extremo de tratar de destruir la palabra del Señor, por los 1900 empezó el fundamentalismo, creer que la mano del Señor o de la mano movía a los profetas y hablando de una inspiración verbal. Es decir, Elena G. de White vino en el momento preciso, el Señor lo entregó en el momento preciso histórico para levantar su palabra. Y eso fue el propósito por el cual el Señor nos presentó a Elena G. de White. Sabía perfectamente que su palabra iba a ser por los dos extremos tirada al suelo, mal entendida. Y es por eso que el Señor entregó a una mujer para mostrarnos que había que seguir confiando en su palabra. Amén. Pastor Benjamín, sus preguntas. Una pregunta dice: ¿el hombre de pecado de 2 de Tesalonicenses es un ser escatológico? Supongo que la pregunta tiene que ver con el hecho de que si va a aparecer al final, ¿no? Entonces yo quisiera responder esta pregunta haciendo otra pregunta, ¿no? Es el Rey de Reyes, que nosotros sabemos que es el Señor Jesús, ¿es un ser escatológico o no es un ser escatológico? Claro que lo es, pero está presente hoy en día, o sea, está actuando hoy en día. Eso no quiere decir de que no vaya a aparecer en el futuro o que el que va a aparecer en el futuro sea algo diferente. Cuando el apóstol Pablo dice que aparecerá el hombre de pecado, no está diciendo que va a aparecer recién al final. Apareció ya. El pastor Alomía me parece que habló muy clarito de eso. Lo hemos visto actuar durante siglos sobre este planeta Tierra. Pero tendrá una actuación muy especial en el tiempo final, con certeza. Así
como también nuestro Rey, nuestro Salvador y Señor, tendrá una actuación final especial en la historia de este planeta. Luego la otra pregunta que tengo acá tiene que ver con el principio día por año. No sé si alguno acá puede ayudar a responder esta pregunta, pero yo por lo menos no me siento capacitado a responder y debo más bien reconocer que efectivamente creo que si hay temas que se deben de estudiar más en la iglesia, tal vez tienen que ver con algunos temas como estos, como el principio día por año, por ejemplo, ¿no? La pregunta puntual dice, ¿por qué nosotros utilizamos el principio día por año si solo hay 2 versículos en toda la Biblia que parecen apoyarlo, ¿no? Ni siquiera que lo apoyan al 100% y se la pregunta, sino parecen apoyar. Entonces, efectivamente hay temas que necesitan ser estudiados con mayor detenimiento. No creo que sea el único que piensa esto. Hace unos días atrás escuchábamos algunos temas hablando sobre esto, pero creo que la iglesia sí tiene suficiente fundamento de muchas otras áreas para continuar usándolo, pero creo que podríamos estudiar más. No sé si alguien más quiere responder a esta pregunta. Muy bien, doctor Ángel Manuel. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un fenómeno sumamente interesante, y es que el término días y años se usan sinónimos. Y esto corre a través de todo el Antiguo Testamento. En ocasiones nosotros no lo vemos porque los traductores no lo hacen visible, ¿no? Un anciano de días o una persona de días es una persona con muchos años, ¿no? Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, la primera profecía en Génesis. El Señor le dice a Noé que los días del hombre serán, ¿cuánto? 120 años. Ahí usted tiene una profecía, ¿sí?, donde el principio de día por año se está utilizando, y esto corre por todo el Antiguo Testamento. Cuando usted llega a Daniel, para ser más específico, usted tiene una profecía, capítulo 8, que comienza con el imperio medo-persa, el imperio griego, Roma, cuerno pequeño, ¿no? Y entonces viene la pregunta, ¿y cuánto tiempo va a cubrir esta profecía? Y la respuesta que le dan es ¿cuál? Hasta 2300 días. No pueden ser literales, porque cubre la historia del imperio persa, del imperio griego y romano. Así que el principio día por año está enraizado en el Antiguo Testamento en el uso de la terminología día que iguala años. Y los pasajes que se utilizan de números y otros de día, un día por año te lo he dado, son profecías también. Son profecías, y el Señor está usando el principio ahí porque ese también principio aparece en muchos otros lugares a través del Antiguo Testamento. Pero yo creo que definitivamente es algo que necesitamos estudiar más y más, pero es lo suficientemente claro para que nosotros podamos verlo. Y si usted va al capítulo 9, donde usted tiene las 70 semanas de años, como las llaman, es el mismo principio y corren desde el tiempo medo-persa hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No pueden ser literales, tienen que ser proféticos. Muy bien, amén. Vamos a dejar el tiempo con el doctor César Gálvez. ¿Cuáles son nuestras funciones y deberes respecto al mantenimiento del medio ambiente en la escatología? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, en el mensaje de los 3 ángeles, ustedes recuerdan lo que dice el primer ángel, ¿verdad? Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, ¿no? Nosotros hemos aplicado esto, y muy bien que hayamos hecho, como un llamado a restaurar el mandamiento que recuerda al Dios creador, al Dios libertador. Es parte del mensaje del primer ángel, la restauración del sábado, el énfasis en el monumento recordativo de la creación y especialmente en el creador que es Dios. Pero también es verdad que en el mensaje del primer ángel hay toda una semilla
que nos muestra que para adorar a Dios, para respetar a Dios, hay que adorar, hay que respetar su creación. Adorar a Dios significa respetar su creación, significa amar su creación, significa ser considerado con su creación. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor envió a su profeta Jonás a Nínive? ¿Cómo termina el libro de Jonás? Cuando Jonás está ahí triste porque Dios no destruyó Nínive, el Señor termina diciendo, ¿y no iba a tener compasión de tantos animales? No hay duda que el Creador demanda respeto por su creación. Y los adventistas creo que debemos estar más involucrados en dar buen ejemplo a nuestras comunidades, en respetar la salud ambiental, promocionar las actividades de salud ambiental y todo aquello que tenga que ver con el bienestar y la calidad de vida de la comunidad por medio de reformas ambientales, debiéramos estar a la vanguardia en nuestras comunidades. Amén. Pastor Edgar. La pregunta dice, ¿tiene alguna conexión el tema del juicio y la ira divina que se encuentra en los Salmos 75, 76 y 82 con la expiación, el día de expiación y la creencia del juicio investigador? Bueno, no he visto un estudio directo entre estos salmos y Levíticos 16, pero el lenguaje en algunos detalles de Levíticos 16 parece ser bastante cercano a las imágenes que están en estos tres salmos, especialmente con el tema de la muerte del macho cabrío para Azazel y también con las acciones que hacía el sumo sacerdote con la ropa, con el pellejo, el cuero, el estiércol que sobraba del sacrificio hecho y que después debía ser quemado fuera del campamento. Más bien yo encuentro más relación para el día de expiación en las imágenes del Salmo, en la forma como se determina, por ejemplo, en el Salmo 75, que Dios humilla a los mansos, a los impíos y exalta a aquellos que son humildes. Ahí hay varias imágenes. El Salmo 76 también ilustra esa misma idea. Para hacer una distinción entre un grupo y otro tiene que haber un proceso de investigación. Ahora, yo encuentro una conexión más directa a través de la palabra moed, que aparece, que se traduce como tiempo en el Salmo 75:2 y que tiene directa conexión, por ejemplo, con Daniel 7:25, ¿no? Donde se habla de tiempo, tiempos y medio tiempo, que directamente está conectado con el tiempo del juicio investigador. Así que por allí, por Daniel, me parece que la conexión hacia el día de expiación tiene alguna relación y el salmista de alguna manera la está mirando. Solo que parece que a él le preocupa no tanto ese detalle, sino más bien la última fase del juicio, que es la fase ejecutiva, porque tanto el Salmo 75 como el Salmo 76 está preocupado de ver qué va a pasar con los impíos, ¿no? Y ellos efectivamente, bajo las imágenes bien cargadas, bien fuertes que hay ahí, serán totalmente destruidos. ¿Que hay conexión? La hay. Definitivamente el salmista no es ajeno al tema, solo que no lo define, no lo comprende totalmente o cabalmente. Todas las preguntas que estamos recibiendo van a ser tratadas y desarrolladas, ninguna se va a perder y estamos ya con un equipo multidisciplinario y estamos pensando inclusive en sacar un libro para poder contestar todas estas preguntas. Doctor Merlin, vamos a su pregunta. ¿Qué sucederá antes de la lluvia tardía? ¿O cómo sabemos que ya llegó la lluvia tardía? Bueno, permítanme decir una cosa muy personal, hermanos. Todas estas inquietudes que surgen en la mente de algunos están vinculadas con la cronología. Y Jesús afrontó eso, esta preocupación, entre comillas. Dinos, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo sucederá? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Señor, dinos la fecha, por favor. Nos interesa la fecha. ¿Y qué contestó el Señor?
el día y la hora, nadie sabe. Oigan, hermanos, y en la iglesia hay una comezón de oídos espectacular. Por ahí se levanta algún predicador hablando alguna disquisición suya como profética y se va todo el gente. La internet se llena de esas predicaciones. La iglesia se alborota con eso. Esto es aquí, preocupados con el día y la hora de la venida. No lo dicen directamente, pero así soterradamente lanzan la misma pregunta, el día y la hora. Hermanos, el día y la hora tenemos que estar preparados cada día de nuestras vidas. Y el Señor quiere que estemos siempre preocupados con nuestra salvación, con temor y con temblor. Y el Señor nos ayuda también en eso. Siendo que la promulgación de la ley dominical es decisiva en el desenlace del gran conflicto, es posible señalar o especificar los aspectos, yo diría más bien sucesos, para que ésta se promulgue. Aquí hay otra la misma, ¿no? El día y la hora. ¿Cuánto aún falta, no? ¿Cuánto dista Canaán? ¿Cuánto dista Canaán? Son preocupaciones legítimas, hermanos, pero que con respecto a la fecha no deben preocuparnos. Bueno, pero Elena de White en el conflicto de los siglos habla específicamente, dice que cuando Estados Unidos rechace los principios que caracterizan esa constitución del país que protege sus principios, entonces sabremos que el fin está cerca, dice. Y eso es, a mi modo de ver, la mejor señal que nosotros tenemos bajo la inspiración. Hermanos, hay cosas que están sucediendo de una manera vertiginosa en el ámbito religioso, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito ambiental. Todo va marchando así. Es como si la piedra estuviese ya cayendo en dirección a nosotros. Y todo eso debiéramos mantenernos alerta, sencillamente para buscar con mayor seriedad la salvación que el Señor nos ofrece. Amén. Doctor Ángel, vamos a correr ahora para la última tanda. ¿Cómo reproduciremos el carácter de Cristo en nuestra vida? Cuando creímos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, recibimos el don del Espíritu Santo y comenzamos una vida nueva. Y esa vida consiste en ir creciendo diariamente, venciendo defectos de carácter que tenemos, para poder reflejar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero junto con ese crecimiento en la gracia, tiene que ir la realidad de que nuestra salvación depende de la gracia justificadora de nuestro Señor Jesucristo. Y que junto con el crecer espiritualmente y mejorar nuestro carácter, tiene que vivirse una vida de humildad y penitencia delante de nuestro Señor, reconociendo que lo mejor que nosotros podemos hacer necesita la gracia purificadora de nuestro Señor en nuestras vidas. Y si usted en su experiencia cristiana está diariamente dependiendo de la gracia perdonadora de nuestro Señor Jesucristo y está creciendo espiritualmente, usted es una persona perfecta, porque los dos elementos indispensables son una realidad en su vida. Una vida cristiana superficial no es una vida que está creciendo.
Un adventista que es un adventista nominal no es un adventista que está creciendo. Un adventista que se ha entregado plenamente al Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo obra en su vida y lo usa para el beneficio de otros. Y que al terminar el día le dice: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Es un individuo que tiene la perfección imputada de Cristo Jesús, mientras él realiza, Cristo por el Espíritu realiza la perfección de su vida diaria. Dos elementos que tienen que estar presentes. Doctor Gluder. ¿Qué seguridad o sustento tenemos que Hiram Edson recibió la visión sobre el santuario celestial? ¿Recuerdan aquel 23 de octubre de 1844, cuando estaba caminando en el maizal para visitar a sus vecinos, que él había hablado acerca de la venida de Cristo y animarlos? Y entonces se habla y se dice que Hiram Edson vio en el cielo que pasaba el lugar santo y el lugar santísimo. Esto apareció recién en el libro, en los 1900, el libro de historia de John Lobrow. Él fue el último pionero que vivió de todos. Y él recién, estamos hablando de 1900, y esto ocurrió en 1844, 23 de octubre. No tenemos evidencia de que realmente haya sucedido eso, porque eso lo contó el hijo, y en una carta que todavía no se ha demostrado. Ahora, que él haya visto una visión o que haya llegado a una conclusión en su mente, decir, I got it, eureka, eso es lo más importante, porque cuando él regresó a casa, abrió Hebreos capítulo 8 y dijo: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Y fue el inicio para comenzar a investigar que allí en el cielo tenemos nosotros un intercesor, que es Cristo Jesús, que intercede por nosotros en cada momento frente al Padre. Eso es lo más importante. Amén. Pastor Benjamín. Bueno, acá tenemos dos preguntas. La primera tiene que ver con las 7 iglesias, tiene que ver, parece, no entiendo muy bien la letra, pero si está dirigido a lugares físicos específicos o no. Bueno, esto es un tema debatible de paso, ¿no? Porque eran 7 lugares históricos que ahora ustedes pueden ir a visitarlos también, así que las iglesias están ahí y cada iglesia tenía sus propias características. Es probable que la carta haya sido dirigida a cada una de estas iglesias, cada cartita, pero es probable también que en realidad sea todo parte de un documento completo y grande, que es el libro de Apocalipsis. Yo creo, hermanos queridos, que en vez de preocuparnos por si fue dirigido o no fue dirigido, es importante recordar aquí el mensaje. Si bien es cierto, estos mensajes nos relatan momentos históricos del cristianismo, también relatan momentos históricos de nuestra vida cristiana personal, porque a veces nosotros luchamos con los mismos problemas que ellos luchan. Y valdría la pena que lo estudiemos para ver en qué medida Dios nos dice algo a nosotros para cambiar y mejorar en nuestra vida y nuestra experiencia cristiana. La otra pregunta tiene que ver con el hecho de cómo hacemos para predicarle a una persona que no es adventista y que no tiene presuposiciones adventistas o que tiene presuposiciones totalmente diferentes a las nuestras, y tratar de convencerlo de que la iglesia adventista es la iglesia verdadera, dice la pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer siempre es enseñarle a la persona la Biblia, enseñar cuál es el mensaje bíblico. Si la persona comprende el mensaje bíblico, si la persona entiende qué es lo que la Biblia le comunica a esta persona, se va a dar cuenta que no está sola, se va a dar cuenta de que hay otras personas que también comprendieron el mensaje de Dios para su vida, y se va a dar cuenta de que todas estas personas se reúnen bajo un nombre que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces no vamos a tener que estar predicando la iglesia, sino vamos a tener que predicar la verdad bíblica, y la persona se dará cuenta de que esa verdad se encuentra dentro de la Iglesia Adventista. Hemos llegado al final
Brevemente, Pastor César, una sola pregunta y Pastor Horda, una sola pregunta, muy breve, Pastor, también la respuesta. Sí, aquí hay 5 preguntas y todas tienen un común denominador. Todas ellas sugieren que si no dejamos de comer una u otra cosa, hay peligro de perder nuestra salvación. Y todo lo que yo quiero decir y enfatizar en esta tarde es decirles que nunca el mensaje de salud tuvo como propósito ser una prueba de discipulado. Jamás. Por favor, guarden eso bien en la mente. El propósito de la dación del mensaje de salud es darnos calidad de vida, cantidad de vida, no darnos salvación. Solo Cristo Jesús nos da salvación, solo su Espíritu nos transforma. Pero cuando Él nos transforma hay un cambio en toda la vida, incluyendo en los hábitos. Para que podamos vivir esa calidad de vida como resultado de buenos hábitos, es que se nos dio el mensaje de salud, pero nunca, jamás es prueba de salvación o prueba de discipulado. Gracias. Muy bien. Pastor Breve. Sí, yo tengo aquí una pregunta que probablemente es la preocupación de un grupo, pero probablemente nos la hemos planteado también todos, y es en relación a por qué hay una diferencia entre un Dios aparentemente de amor del Nuevo Testamento y uno que es bastante violento del Antiguo. Pues bien, yo pienso que necesitamos revisar el texto bíblico del Antiguo Testamento con más detenimiento, porque si bien es cierto la palabra amor no aparece con mucha frecuencia, sí aparece suficientes veces como para tener el mismo nivel de demostración de quién es Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías 31:3 expresamente muestra que con amor eterno Dios nos ha amado. Y el texto paralelo a la palabra amor o sinónimo es la palabra misericordia, Gesed. Es un término ampliamente descrito en el Antiguo Testamento y que muestra el amor de Dios por cada uno de nosotros. Un tercer elemento que tendríamos que ver siempre en las historias donde hay muchas veces muertes violentas es que Dios nunca lleva a la muerte a un grupo humano o a una nación, inclusive a un israelita, no sin antes haberle dado una oportunidad o sin haber revisado previamente su caso. Cuando el caso no da más, entonces merece pues la muerte. Y como lo expresé hace un momento, aún esa obra extraña que Isaías la reconoce así, es parte también del amor de Dios, es parte de su carácter, es parte de su naturaleza. Valdría la pena que veamos siempre las historias en su contexto, ¿no? Por ejemplo, los cananeos no fueron destruidos sino previamente por el trabajo misionero de Abraham por 430 años. Nínive fue advertida previamente y así sucesivamente vamos a encontrar siempre a Dios involucrado, ya sea con sus agentes o Él directamente tratando de salvar antes de dar el castigo final. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, un fuerte voto de aplausos. Muchas gracias.